suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de... Con el sol en el cenit cayendo a plomo sobre sus tonsuras, el maestro general de los dominicos Juan de Wildeshausen, el novicio Tomás de Aquino y 3 frailes más, que se dirigían a Bolonia en el verano de 1244, se detuvieron en la fuente de Aquapendente en Toscana para refrescarse y calmar la sed. Mientras partían la hogaza de pan que les serviría de almuerzo, un destacamento del ejército del emperador Federico II llegó intempestivamente al sitio, apresó a Tomás y sus hermanos, Aimón, Felipe, Reinaldo y Adenolfo, que formaban parte del pelotón. Se lo llevaron prisionero al castillo familiar de Rocaseca, lo confinaron en la torre y aunque le prometieron la libertad, honores y dinero si se retiraba de esa orden, Tomás de Aquino afirmó que prefería la muerte antes que renunciar a ser dominico, sueño que había acariciado desde niño, y como ninguna de las partes se dio, Tomás de Aquino, en vez de quejarse, aprovechó su reclusión para memorizar toda la Biblia, desentrañar toda la lógica y metafísica de Aristóteles y compenetrarse profundamente con las sentencias de Pedro Lombardo, que era el mejor y más completo tratado de teología de la época y texto fundamental de la doctrina de la Iglesia. 2 años después, tras la intervención del Papa Inocencio IV, la familia lo liberó a regañadientes y por fin Tomás de Aquino pudo vestir el hábito dominico y convertirse en el teólogo que le cambió la cara a la Iglesia para siempre. Tomás de Aquino, nacido en Rocaseca, Italia, en 1225, era hijo de Landolfo, conde de Aquino, pariente cercano del emperador Federico II, y dadas las muestras de su inteligencia excepcional, recibió una esmerada educación básica en la abadía benedictina de Monte Cassino, de la que su tío era abad, y superados sus maestros por su agudeza intelectual, fue enviado en 1236 a la Universidad de Nápoles. Allí se formó en filosofía, letras, gramática, lógica, retórica, latín, moral, religión, matemática, geometría y astronomía, con tal brillantez que sobrepasó en conocimientos a sus profesores. Al terminar ese ciclo, pidió su admisión en el convento dominico de Nápoles cuando contaba 19 años, en 1244, e inmediatamente fue aceptado e invitado a París para completar el noviciado, pero en el camino fue interceptado por sus hermanos y tuvo que aplazar su sueño 2 años, al cabo de los cuales emprendió el camino a la capital de Francia, y al poco tiempo se lo encomendaron a San Alberto Magno, a quien deslumbró con su sapiencia, y por eso se lo llevó a Colonia como profesor. En esa ciudad fue ordenado sacerdote en 1250. Y a la par, se dedicó a armonizar la lógica aristotélica con las enseñanzas de la Iglesia. Por recomendación de su maestro, fue nombrado subregente del Studium Dominico de París, en el que desenmarañó como profesor los intrincados conceptos teológicos de las sentencias de Pedro Lombardo y se convirtió en una celebridad en el ámbito académico por la naturalidad y frescura de sus clases, que eran frecuentadas por prelados, curas, políticos, sacerdotes, seminaristas y curiosos. Y a los 31 años le fue conferido el doctorado en teología, meta a la que muy pocos llegaban, máxime a tan temprana edad. Desde entonces su vida se convirtió en una vorágine, porque sin abandonar su frugalidad, la austeridad de sus hábitos, la oración constante y el ayuno permanente, recorrió más de 10.000 kilómetros por toda Europa, la mayor parte a pie, dictando conferencias, enseñando en universidades, conventos, seminarios. Se lo disputaban los papas, los cardenales, todos los eruditos de su tiempo, lo consultaban, y por eso es difícil explicar cómo pudo Santo Tomás de Aquino producir la más vasta, sublime y profunda obra de que se tenga memoria en la Iglesia, la Suma Teológica, su creación cumbre, que abarca todos los aspectos fundamentales de la teología de la Iglesia, la Summa contra los gentiles, Scriptum super sentencias, que era sobre Pedro Lombardo, 9 tratados para responder disputas académicas, 9 exégesis sobre las Sagradas Escrituras, 11 textos explicativos de los trabajos de Aristóteles, una variada colección de estudios sobre los escritos de los padres de la Iglesia referentes a los evangelios, 8 tratados de teología y más de 80.000 citas bíblicas escritas en los márgenes de sus obras como refuerzo de los textos. Y esta es una somera enumeración de su producción, que interrumpió abruptamente en 1273, año en el que se hicieron más frecuentes sus éxtasis, levitaciones y raptos místicos.
Convocado al concilio de Lyon por el Papa Gregorio X, Santo Tomás de Aquino emprendió el camino, pero le fallaron sus fuerzas cerca de Terracina y fue llevado al convento cisterciense de Fossa Nuova, en donde murió a los 49 años, el 7 de marzo de 1274. Santo Tomás de Aquino fue canonizado por el Papa Juan XXII en 1323. Declarado doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V en 1567 y proclamado en 1879 por el Papa León XIII como príncipe y maestro de todos los doctores escolásticos. Por eso hoy, 28 de enero, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás de Aquino que nos mantenga firmes en la fe.